Los asuntos relacionados con nuestro patrimonio, la familia, nuestras obligaciones y algunos contratos que suscribimos son materia del derecho civil. Estas cuestiones, al igual que en materia penal, actualmente se dirimen a través de juicios orales y aquí, en la Escuela Judicial, se imparte capacitación para que los jueces y sus equipos de trabajo adquieran nuevas destrezas y habilidades con el único fin de brindar un mejor servicio de impartición de justicia. Bienvenidos a Escuela Judicial. Comenzamos. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy, está con nosotros Carlos Natarén Nandayapa. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Derecho Constitucional por la UNAM y doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Nandayapa es profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido. Muchas gracias. Y también en esta escuela judicial, ¿verdad? Sí, tengo el honor, gracias por invitarme. Doctor, para entrar en materia y para quienes no son especialistas en derecho y no se vinculan su vida tanto directamente con tribunales, con juzgados, explíquenos qué asuntos están relacionados con la materia del derecho procesal civil. Muy bien, muchas gracias, Verónica. La idea del procesal como tal es la parte del derecho, de la ciencia del derecho, que estudia la actividad que se lleva a cabo ante los tribunales para resolver los conflictos. Entonces tienes una parte del derecho que te explica cuándo estás ante una compraventa o cuándo es tuya una casa, y luego la parte del derecho procesal se dedica a estudiar cómo defiendes ese derecho cuando tienes que llevarlo ante un juez o defenderlo ante un tribunal. Esa es la perspectiva. Y estamos hablando de temas tan cotidianos, tan familiares para la gente como su patrimonio, sí, ¿no? Cuando se suscribe un contrato. Efectivamente. Entonces, este programa va a ser muy interesante para todos ustedes. Venimos ya en materia penal, ¿no? Ya vivimos este nuevo sistema penal acusatorio, ya la gente está un poco más familiarizada con el asunto de los juicios orales, sí, la inmediación, que el juez esté en las audiencias. ¿Qué sucede ahora en materia civil? ¿En qué momento se pasa a la oralidad? Es que justamente de eso se trata el curso. La idea es reflexionar hacia dónde vamos a construir los nuevos procesos, la nueva forma de litigar en México. Como acabas de señalar, tenemos una reforma al sistema de justicia penal que empezó formalmente a partir de la reforma constitucional de 2008, que modificó profundamente la actuación ante los tribunales, que creó un sistema de audiencias contradictorias, públicas, que obligó a transformar los juzgados, la misma arquitectura, todo, que creó nuevos jueces, estableció jueces de control, que obligó a que los abogados adquirieran nuevas destrezas, como es expresarse ante un juez, para incluso hasta saber preguntar de una manera distinta. Ahora, lo que pasa es que el reto, el desafío verdadero del derecho procesal es cómo hacer que un ciudadano que firmó un contrato y ahora tiene problemas para que las obligaciones derivadas del contrato se cumplan, pueda lograr que esas obligaciones se cumplan con el respaldo del Poder Judicial. Y el desafío o la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hemos aprendido los mexicanos en estos años de reforma? Que no solo es de 2008, es de 2004 cuando empezamos a discutir hacia dónde movíamos la reforma penal, y que incluso podríamos pensar que inició antes del ámbito federal en Chihuahua y en Oaxaca en 2007. Ya iban muy adelantados. Sí, llevamos muchos años discutiendo. Entonces tenemos un montón de años cambiando la forma de actuar ante los tribunales, y ahora llegamos al momento en que vamos a discutir cómo transformamos el proceso civil. Ya hay ciertos procesos nuevos que se están cambiando, que estamos introduciendo el elemento de oralidad. ¿Y por qué? Porque la oralidad permite que, mira, el ejemplo más claro, la idea que podría funcionar mejor es, el mejor detergente es la luz del sol. Entonces, sí, blanquea. Blanquea muchísimo. Y en esa lógica, que una audiencia sea oral te permite que sea pública, que la gente que esté ahí se entere qué está pasando y que sea más rápida.
Y tenemos que es una tendencia que no solo es en México. En España, y es parte de lo que discutimos en el curso, se hizo una reforma profunda a principios del año 2000, en 1999 se aprueba la ley de principios en enero del año 2000, y tienen un nuevo sistema de juicios orales civiles. Aquí en México no solo vamos a hacer la reforma a civil, están haciendo en América Latina en general, sino también en México ya tenemos una reforma constitucional que nos lleva a crear nuevos procesos laborales. Ya no existirán las juntas, sino habrá nuevos tribunales de justicia del trabajo. Y eso requieren un nuevo proceso, y ese proceso va a ser oral. Entonces, la materia desde la que construimos el curso es lo que se llama la teoría general del proceso. Es decir, si imaginas al derecho procesal como un árbol grandote, hay ramas a buena altura, ramas grandes y fuertes. La primera o más importante que podemos pensar aquí es la rama del derecho procesal penal, pero este mismo árbol tiene otras ramas, la del derecho procesal civil, la del derecho procesal administrativo, derecho procesal laboral, y lo que estamos discutiendo en el curso es qué tenemos de avances y cómo encontramos un fenómeno que se da a nivel mundial, que es una especie de convergencia, de acercamiento en la manera de hacer los juicios en el ámbito civil y en el ámbito penal. Y de ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué tan parecido es? O sea, ¿lo rigen los mismos principios? Ese es el punto de la teoría general del proceso, y eso fue una discusión en los años, bueno, fue una discusión muy intensa sobre si de verdad era posible tener un principio que se aplique igual en el ámbito civil y en el ámbito penal. Hubo gente que sostenía que eso no era posible, pero digamos el consenso es que sí. Tan es así que en México empezamos a enseñar, la enseñanza del derecho en México incluye una materia que es muy tradicional y muy típica nuestra. Empezó en la UNAM por influencia de un profesor español, la teoría general del proceso. Y la idea básicamente es lo que acabas de preguntar. Hay principios que son vigentes y que son válidos para todo tipo de procesos, no importa si es civil y si es penal. Piensa, por ejemplo, en un principio de igualdad de armas procesal. ¿A qué se refiere ese principio? Es, si yo tengo una oportunidad dentro del proceso de actuar, la contraparte debe tener también la misma oportunidad. Los principios constitucionales en materia penal que establece el artículo 20, en el principio del artículo 20, cuando establece que el proceso va a ser regido, establece 5 principios. Esos principios los puedes trasladar de manera muy a los otros ámbitos. El principio de inmediación que hiciste a favor de mencionar hace un momento, pues bueno, sin problema, pues sin problema. Lo ideal es ese, ¿no? Que quien te vaya a resolver escuche de primera mano, sin intermediarios, sin mediaciones, por eso es sin mediación, lo que opinan, lo que piden las partes, las pruebas que presentan, los argumentos. Y eso en todas las materias, ¿no, doctor? O exactamente, sea, pues, sí, por supuesto. Todo es lo que espera como el gobernado, ¿no? Exacto, si eres un justiciable, es decir, si eres una persona que te aproximas al Poder Judicial y estás pidiendo que se te haga justicia, en el fondo estás esperando ver la cara del juez y que el juez te escuche y escuche los argumentos. Entonces, sí, yo estoy convencido de que hay un conjunto de principios. La publicidad también. La inmediación, la publicidad, la contradicción, claramente, sin ninguna duda, tienen vigencia. Se traslada. Vamos a hacer una pausa y ahora entramos a esta otra parte. ¿Cuáles son los que no pueden encajar? ¿En qué etapas de un proceso civil se aplica esta oralidad? Y nos sigue comentando sobre el curso. Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Escuela Judicial. Rápidamente vamos a echar un vistazo a lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Defensores públicos federales analizan los beneficios que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal para las personas en reclusión, entre los que se encuentra la libertad anticipada.
En este nuevo sistema, la Ley Nacional de Ejecución obliga al juez de ejecución a llevar un control más directo. ¿Por qué? Porque hace una audiencia donde él está, le explica la pena, le explica de cuándo a cuándo compurga, cuál va a ser la siguiente sentencia con la que va a compurgar, cuándo la concluye. También le explica si no va a alcanzar o no alcanzó beneficios. Uno de los requisitos para obtener la libertad anticipada es haber cumplido con el 70% de la pena cuando se trata de delitos dolosos o el 50% de la condena tratándose de delitos culposos. Una persona privada de su libertad en un centro federal de readaptación social, antes era muy complicado para él acceder a que un juez vigilara sus condiciones de reclusión, hasta la forma en que se establecía iba a compurgar las penas de prisión que tenía, cuando a veces tienen 2 o 3 sentencias en diferentes procesos. La libertad condicionada también forma parte de estos beneficios. El eje rector es que las penas se cumplan de manera cabal, claro, respetando los derechos humanos de la persona privada de la libertad, con el respeto que tienen derecho a tener trabajo, educación, asistencia médica, tener actividades de empleo. Este análisis se desarrolla en las aulas de la Escuela Judicial en el curso de actualización de criterios en ejecución penal. Seguimos conversando sobre los procesos orales en materia civil y ya nos comentaba en el bloque anterior, bueno, un contexto sobre el tema y quedábamos pendientes en esta parte. ¿Qué principios que se aplican en materia penal no se pueden aplicar en materia civil? Pues aquí hay una discusión muy amplia a nivel mundial sobre el tema, porque existe indudablemente que en materia penal un interés público. La idea de que los delitos no queden impunes condiciona límites a lo que se llama la disposición del objeto del proceso. Es decir, hay ciertos delitos, pienso en un delito muy común, en un robo violento que se convierte como tal en un delito que se persigue de oficio. ¿Okay? Normalmente, el Ministerio Público no podría dejar de perseguir el delito. La facultad de iniciar el proceso, que es la acción, así se llama, el derecho de acción, no es disponible, o sea, no podría renunciarse a él. No es si quiere. No es si quiere, esa facultad constituye una especie de deber. En el ámbito penal, esta idea de que un delito en realidad es una conducta nociva, no solo para la víctima del delito, sino que lastima a la sociedad completa, obliga a establecer ciertas garantías, ciertas certezas de que el proceso cumple una finalidad, que es la de imponer, digamos, una política pública, una política criminal. Ahora, el tema de la convergencia entre el civil y el penal es que, por ejemplo, el nuevo sistema permite que en determinados casos, cuando es más conveniente para la propia sociedad, el Ministerio Público aplique lo que se llama un criterio de oportunidad y ya no ejerza la acción penal cuando en las circunstancias del proceso mixto anterior estaba obligado a llevarlo hasta el final. O consideraciones como la de una salida alterna como lo que es la suspensión del proceso a prueba, donde se privilegia la resolución del conflicto respecto de la idea de imponer la política criminal que detiene a que justifica la existencia de una sanción. Pero en términos generales, entre el procesal civil y el procesal penal, la principal diferencia vendría a ser el interés que está en juego. En el ámbito del proceso civil, en teoría, en la regla general, o en el ámbito, el interés es el interés de las personas que participan ahí, mientras que en el ahí ámbito... están dos particulares, digamos. Efectivamente, al que compró y el que vendió. Y entonces el interés es el que le paguen o que le entregue la cosa o que devuelva o que había, imagínense algo con vicios ocultos, entonces que se resuelva el conflicto entre ellos, eso es lo que está detrás en el ámbito civil. Mientras que en el ámbito penal, además del problema, del conflicto, de la tragedia, de lo que está detrás para los particulares de un proceso penal, también hay un interés de toda la sociedad, un interés público, y eso es lo que hace que se maticen algunos de los principios. Eso, sin embargo,
también está cambiando. Una de las cosas que platicamos en clase es un análisis de uno de los profesores más destacados al día de hoy. Es un profesor que tiene origen en la parte de Europa del Este, en la ex Yugoslavia, que se llama Mirjan Damaska, y hablamos de uno de sus libros donde él, el análisis que hace es para concluir, es un libro que se llama Las caras de la justicia y la autoridad del Estado. En él concluye que el proceso penal también puede cumplir simplemente la función de resolver el conflicto, dependiendo de para qué se utilice dentro del Estado, que hay estados que tratan de tener una mirada más y una forma de intervenir más en la vida, que establecen lo bueno y lo malo para toda la sociedad y utilizan el proceso como una herramienta de cumplimiento, de que entendamos de llevarnos por cierto caminito. Y hay otros estados mucho más autolimitados, que utilizan el proceso y permiten el proceso simplemente como una herramienta de mantener la paz y resolver los conflictos que están detrás. Y en ambas materias, tanto penal como civil, sí está detrás el objetivo de la reparación del daño, de que se resuelva más rápido, porque en eso sí aplican los medios de solución alterna, ¿no? Las salidas alternas, la mediación, la conciliación. Y es ahí donde el proceso penal aprendió mucho del proceso civil. Tiene usted, es un muy buen punto. En el ámbito civil, lo que se busca en un proceso, indudablemente, es que la parte afectada, la que llega y le dice, señor juez, no me pagaron, o señor juez, no me entregaron lo que compré para mantenerlo. O me vendieron algo que no sirve, me engañaron. Me dijeron y no me explicaron el problema que tenía detrás. Por lo tanto, quiero una indemnización. Ese es el eje del debate, digamos, es el objetivo y es hacia donde vas. La sentencia va a resolver si efectivamente le van a pagar o le van a entregar o le van a devolver, ¿no? En cambio, en el proceso penal, por aquella idea del interés público, la indemnización de las partes había quedado muy atrás. Se había privilegiado, para decirlo en términos de este profesor que le contaba, de Damaska, se había privilegiado la función de imponer una política pública de que todo el mundo supiera, por ejemplo, que está mal cometer ejemplar, ¿no? Como castigo ejemplar. Cárcel. Exactamente, se había privilegiado la función de la cárcel y sí, por eso se había abandonado en buena medida darle solución al problema de la víctima. Ahora no, ahora con una de las cosas que introduce el nuevo sistema acusatorio con las salidas alternas que usted menciona, las tres principales, la mediación, la suspensión condicional y los criterios de oportunidad, es permitir que haya una reparación rápida, eficaz y que la persona que fue víctima del delito recupere, trate de regresar lo más posible a la situación anterior. ¿Y en materia civil también aplica eso? En materia civil ahí se inventaron, de ahí son, y se están llevando del civil al penal. Porque la mediación inició en eso, ¿no? En los asuntos familiares, que ha funcionado de manera excelente. ¿Tampoco no? Definitivamente. De hecho, es una de las grandes fortalezas mexicanas. Vamos a hacer una pausa, está muy interesante la plática. Regresamos aquí al Instituto de la Judicatura Federal. No se vaya. Ya estamos en la parte final del programa hablando sobre procesos orales en materia civil y sabemos que en materia penal debemos como sociedad irnos acostumbrando a que no todo el castigo debe ser la prisión. Sí. ¿No? Que se repare el daño. Pero ¿qué sucede en materia civil? También debemos de irnos acostumbrando, si estamos en ese proceso, si nos dieron, no sé, un golpe a nuestro auto o estamos demandando algo, pues también llegar a acuerdos, ¿no? Sí, bueno, es el ideal. El objetivo, lo que tenemos que entender, la parte de los que trabajamos con, bueno, ustedes forman parte del Poder Judicial, pero los que estudiamos el funcionamiento del tribunal y de los juicios, es que tienen que estar al servicio de la gente de a pie, o sea, la gente que se acerca y que tiene un problema, no quiere un proceso bonito, no quiere algo elegante, quiere una solución rápida, y si el problema es una cuestión económica, muchas veces los temas de mediación producen una salida rápida y eficaz, eso también. Y en general, la idea de rediseñar el proceso civil o introducir modificaciones al mercantil, que ya tiene también el juicio mercantil una forma de hacerse oral, es buscar soluciones eficaces, soluciones rápidas, soluciones más sencillas. Y eso, digamos,
es de esperarse que en los próximos años este proceso de reformas que empezó en materia penal y que no ha acabado y que continúa en el ámbito penal, también se extienda al civil, al familiar, al mercantil, la construcción del nuevo sistema laboral. Y es por eso que la idea del curso era como revisar, preguntarse, ¿qué hemos hecho bien en estos años? Desde una perspectiva de la teoría del proceso. Y es una materia... ¿A qué conclusiones van llegando? Pues bueno, la verdad es que, a ver, en materia de teoría del proceso hay estupendos procesalistas y la teoría del proceso es como muy mexicana. La crearon por primera vez en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el doctorado. Y hay gente que sabe mucho de procesal y que ha hecho que la doctrina y la jurisprudencia sea sólida. Por ejemplo, hay que mencionar al magistrado Leonel Castillo, ¿no? Por ejemplo, encontrar sus resoluciones, las jurisprudencias normalmente son muy profundas en materia procesal. Ese tipo de cosas son las que tendríamos que empezar a aprovechar y el curso va dirigido a repasar los grandes debates de la teoría general del proceso, por ejemplo, si la acción es abstracta o es concreta, cuál es la naturaleza del proceso, si es una relación o una situación jurídica, o cuáles son los elementos importantísimos dentro de la función jurisdiccional, en qué consiste la imparcialidad del juez, o incluso cuáles son las garantías judiciales. La idea es, partiendo de esa teoría general del proceso, releerla a la luz de las necesidades del Estado mexicano, de la sociedad mexicana sobre todo, y de los avances y las discusiones que existen en la jurisprudencia. Doctor, usted es profesor y lo mismo toca con estudiantes de Derecho o de posgrado, y cuando está aquí en la Escuela Judicial, pues está frente a los operadores del sistema, ¿no? Jueces, magistrados. ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se capacita? ¿Cómo se les apoya para desarrollar estas nuevas habilidades? ¿Qué retos le plantean a usted como profesor? La verdad es que venir a un auditorio donde tienes gente que sabe mucho y que tiene una experiencia práctica muy amplia es una gran oportunidad. De entrada es un desafío, pero sobre todo es una oportunidad por la retroalimentación. Esta mañana en la sede de la Corte, la sede alterna en Revolución, tuvimos una discusión muy interesante sobre hasta dónde llega mi derecho para pedir una sentencia con un contenido concreto. Y la verdad es que a la luz de la experiencia de los participantes se puede entender que se le puede ver facetas distintas. Entonces, ciertamente aquí en la Escuela Judicial lo que trato, la diferencia es buscar que se sientan un poco más cómodos y que opinen, porque entonces la clase se enriquece muchísimo y aprendemos todos, yo más. O sea, ahí está retroalimentación, ahí está enriquecimiento tanto de los participantes como del profesor. Una cosa que me impresiona de la Escuela Judicial es el uso de la tecnología, y esa es una cosa que creo que vale la pena subrayar. Mire, la enseñanza del derecho ha cambiado poco. Es difícil encontrar modelos que se dediquen, por ejemplo, al estudio de casos. Eso es distinto. La tradición jurídica mexicana en realidad cambia poco, casi desde la colonia para acá. Y una de las cosas que sí puede cambiar, lo que tenemos que cambiar en mucha forma, es la tecnología. Ya no se trata de memorizar, se trata de aprender, de entender y de saber hacer las cosas. Y una de las herramientas más importantes es la comunicación. El hecho de que la Escuela Judicial pueda tener una sede en este momento acá, pero al mismo tiempo abrir aulas y sedes en 40 lugares del país, pues la verdad para mí es llevar esta capacitación también a simultáneamente, la verdad es que es impresionante, ¿no? A mí me parece que se puede sacar mucho provecho de eso. El aula virtual, y que también ustedes allá en la Universidad Autónoma de Chiapas también están echando a andar un programa así, ¿no? Sí, nosotros tenemos eso, una licenciatura a distancia que estamos tratando de aprovechar la tecnología y buscar que alguien que quiere completar su formación profesional se incorpore al ámbito jurídico. Bien, pues se nos terminó el tiempo, pero ha estado muy interesante esta charla y pues a darle seguimiento, pues ahora sí, como usted menciona, a través de los sitios en internet, ¿no? Sí, efectivamente. Tanto del Instituto como de la Universidad Autónoma de Chiapas. Sí, bueno, ahí nosotros tenemos materiales, como por ejemplo, tenemos un podcast que podría ser interesante en materia de procesal, de teoría general del proceso. Bien, pues muchísimas gracias. A usted. Gracias a usted también por su atención, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.